No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nunca pensé que me tocaría enfrentar algo como el cáncer. Siempre me vi como una mujer fuerte, de esas que aguantan lo que venga sin mucho drama. Soy mamá de 2 hijos ya adultos, llevo más de 20 años casada con Mario, un hombre tranquilo, algo testarudo, pero con un corazón enorme. Y he trabajado casi toda mi vida como recepcionista en una clínica dental. Una vida normal, sencilla, sin grandes sobresaltos, o eso pensaba. La noticia me cayó como un balde de agua helada. Fui al médico porque sentía una molestia persistente en el cuello, algo leve pero constante. Pensé que sería algo muscular o estrés, como muchas veces, pero después de varios exámenes y una ecografía, el diagnóstico fue claro: cáncer de tiroides. Me lo dijeron así, sin rodeos. Tenemos que actuar rápido, dijo el médico con voz firme pero amable. Yo apenas asentí, intentando entender qué significaba eso realmente. No lloré en el consultorio, ni cuando salí, ni siquiera cuando llamé a Mario para contárselo. Pero esa noche, cuando todos dormían, me encerré en el baño y lloré en silencio, como si al hacerlo de forma callada, el cáncer también pudiera desaparecer sin hacer mucho ruido. Mis hijos se lo tomaron mal, como era de esperarse. Trataron de mantenerse fuertes, de acompañarme, pero yo notaba el miedo en sus ojos. Mario, por su parte, se dedicó a buscar información en internet, como si pudiera resolver todo con un par de artículos médicos. Pero lo cierto es que todos estábamos asustados, muy asustados. Esa noche, después de una jornada agotadora de trámites, citas médicas y llamadas con familiares, me acosté sintiéndome vacía. Cerré los ojos sin esperar descansar realmente, y ahí fue cuando todo cambió. No fue un sueño normal, ni siquiera sé si llamarlo sueño, fue distinto. Me vi a mí misma, no en el sentido figurado. Me vi literalmente acostada en mi cama, tapada hasta el pecho, con la luz del velador encendida. Y yo, mi yo consciente, estaba de pie en el marco de la puerta, mirando mi cuerpo. No sentía miedo, ni confusión, solo una extraña calma, como si lo que estaba pasando fuera completamente natural. Y entonces aparecieron ellos. 3 figuras masculinas, altas, bien vestidas. Trajes oscuros, camisa blanca, corbata. No se les veían bien los rostros, como si estuvieran ligeramente borrosos. No daban miedo, pero tampoco eran exactamente reconfortantes. Se acercaron a mi cuerpo, ignorándome por completo. Uno de ellos se inclinó sobre mí y empezó a taser algo en mi cuello. No con instrumentos, sino con sus manos. Era como si estuvieran ajustando algo dentro de mí, pero sin abrirme, sin dañar nada. Yo solo observaba, sin poder moverme ni intervenir. Sabía que eso tenía que suceder. De alguna forma, lo entendía sin entenderlo. Uno de ellos me miró, o al menos giró la cabeza en mi dirección. En ese momento, todo se volvió negro. No como cuando uno se duerme, sino como si alguien apagara el mundo por completo. Me desperté sobresaltada, empapada en sudor. Me senté en la cama, miré el reloj. Eran las 3:47 de la madrugada. Fui al baño. Me miré al espejo, me toqué el cuello como si pudiera sentir algo distinto, pero todo estaba en su lugar. Esa misma mañana tenía una cita de control con el endocrinólogo. Iban a repasar los exámenes y comenzar con los preparativos para la cirugía. No le conté a nadie lo del sueño. ¿Cómo iba a hacerlo? Me lo guardé como un secreto absurdo. Cuando llegué, el médico me recibió con el ceño fruncido. Me dijo que había habido un error o algo extraño en los exámenes, que necesitaban repetirlos. No entendía por qué, pero algo no les cuadraba. Me hicieron nuevas tomas y tuve que esperar unos días. Cuando me llamaron de nuevo, la doctora estaba confundida. Me miró como si no supiera cómo empezar. No hay rastros de cáncer, me dijo. Los nódulos que aparecían en las placas anteriores ya no están. No hay indicios de malignidad. Es como si nunca hubieran estado ahí. Me hicieron más pruebas, otra ecografía, análisis de sangre, consulta con otro especialista. Todos decían lo mismo, no había cáncer. Nunca hubo, aparentemente, pero yo lo vi los resultados, vi la cara del primer médico. Eso no fue una confusión. No sé qué pasó esa noche, no sé quiénes eran esos 3 hombres, ni por qué hicieron lo que hicieron. ¿Fue un sueño? ¿Una alucinación inducida por el estrés? ¿Una especie de intervención divina o algo más allá de eso? No tengo respuestas, solo sé que algo me pasó y que, desde entonces, cada vez que paso frente al espejo y me toco el cuello, me acuerdo de esa noche. No me gusta hablar mucho del tema, solo se lo conté una vez a mi hija y me miró raro,
como si quisiera creerme, pero no supiera cómo, y la entiendo. Yo también tendría dudas si no me hubiera pasado a mí. Lo que sí sé es que desde ese día valoro todo distinto. Cada mañana, cada desayuno en silencio con Mario, cada llamada de mis hijos, porque me dieron, como sea que haya pasado, una segunda oportunidad. Y aunque no lo entiendo, aunque no puedo explicarlo, aprendí a vivir con el misterio. Esto me pasó hace más de 20 años, pero lo tengo grabado como si hubiera sido ayer. No fue una gran tragedia ni un milagro espectacular, pero fue de esas cosas raras que te dejan pensando mucho tiempo, de esas que te hacen revisar 2 veces lo que crees que sabes sobre cómo funciona la realidad. En ese entonces yo tenía 35, trabajaba en logística y pasaba la mayor parte de mi tiempo entre depósitos, papeles y rutas. Mi esposa y yo teníamos 2 chicos pequeños y aunque amaba a mi familia con todo mi corazón, había días en que necesitaba desconectarme. Salir a manejar era mi forma de relajarme, nada extremo, solo agarrar la carretera, música a buen volumen y dejar que el asfalto me vaciara la cabeza. Mi auto en ese momento era un Chevrolet Camaro color azul oscuro, con el motor rugiendo como un león contento. Me lo había comprado después de años de ahorrar. Era mi capricho. No era precisamente práctico, pero tenía alma. Una tarde de domingo salí a dar una vuelta por la ruta 33 en dirección sureste. No había mucho tráfico. El sol estaba bajando y las sombras largas de los árboles se deslizaban por la carretera como cintas. Iba solo, sin apuro, sin destino, solo manejando, y en algún momento empecé a pisarle más fuerte. No porque estuviera apurado, sino porque se sentía bien. El rugido del motor, el viento entrando por la ventanilla, era mi manera de meditar. Iba a unos 90 millas por hora. Sabía que era más de lo permitido, pero en esa ruta, entre subidas y bajadas y campos vacíos, uno se sentía invisible. Tenía un viejo detector de radar, un Escort Passport, que me había sacado de más de un apuro, pero ese día, por algún motivo, no lo conecté, ni siquiera lo saqué de la guantera. Me acuerdo porque pensé, hoy no hace falta. Así que ahí iba, con la mente en blanco y el pie derecho feliz, cuando de repente escucho el pitido del detector de radar, el típico sonido agudo y urgente, como si te dijera, te van a agarrar. Me sobresalté, instintivamente frené, no bruscamente, pero sí con fuerza. Sentí como el auto desaceleraba y el motor bajaba de tono. Justo al coronar la próxima colina, una de esas suaves pero traicioneras que hay por todo el país, lo vi. Un patrullero escondido en la base, parado al costado, apuntando su radar directamente hacia mí. Si no hubiera bajado la velocidad, me habría pescado sin duda. Me quedé unos segundos mirando por el retrovisor mientras pasaba. Luego miré el tablero, y ahí fue cuando me cayó la ficha. El detector de radar no estaba enchufado, ni siquiera estaba instalado. Lo había dejado en la guantera. Lo abrí, lo saqué. Estaba desenrollado, sin conectar, sin luz, completamente apagado. Me detuve unos metros más adelante, al costado de la ruta. Apagué el motor y me quedé sentado en silencio, con el detector en la mano. Lo revisé. Lo encendí manualmente. Funcionaba bien, pero no había manera de que hubiera emitido ese sonido estando desconectado. No fue mi imaginación, no fue una alucinación. El pitido fue claro, agudo, idéntico al que escuché cientos de veces. Me salvó de una multa segura, y no tenía razón para sonar. Volví a casa bastante confundido. No dije nada al principio, ni a tu mamá, ni a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Me avisó un aparato apagado? Suena ridículo, y sin embargo fue lo que pasó. Con el tiempo se lo conté a algunos amigos. Algunos se rieron, otros dijeron que quizás lo soñé o que había una interferencia o algo por el estilo. Pero lo que nadie pudo explicar es cómo reaccioné antes de ver al patrullero. No fue una corazonada, no fue que lo vi a lo lejos. Frené por el pitido, ese pitido que no tenía por qué sonar. A veces pienso que fue suerte o instinto, pero otras veces me pongo a pensar, ¿y si no fue eso? ¿Y si por algún motivo me avisaron? ¿Una especie de aviso de algo que no puedo entender? No me gusta hablar de cosas paranormales porque nunca me consideré ese tipo de persona, pero lo que viví ese día fue real y hasta hoy no tengo una explicación lógica. Cada tanto vuelvo a manejar por esa ruta, cada tanto paso por esa misma colina
y siempre que lo hago reviso si tengo el detector enchufado, aunque ya no confío en que eso importe. No soy de las personas que se asustan fácilmente. Me gusta pensar que soy bastante lógica, aunque no escéptica. Tengo la mente abierta a la existencia de cosas que no podemos explicar. Siempre he sido la típica hermana mayor que mantiene la calma, la que resuelve las cosas mientras los demás entran en pánico. Vivo con mis papás y mi hermana menor, Clara, que tiene 13 años. Ella es más sensible, más emocional, de esas que sienten las cosas antes de que pasen. A veces la molesto, le digo que tiene un radar para los malos presentimientos. No me lo tomo muy en serio, o al menos no lo hacía. Ese día estábamos en plena tarde de sábado. Mi papá y yo habíamos salido a hacer unas compras rápidas al supermercado. Mamá no estaba y Clara se quedó sola en casa. Nada raro. Tenía su celular, la televisión y nos habíamos ido solo por un rato. Todo muy tranquilo. Cuando estábamos volviendo, íbamos en el auto, ya a unos 5 minutos de casa. Mi papá manejaba y yo iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana. En ese momento, algo pasó que todavía me cuesta explicar. De la nada, sin ninguna lógica, escuché la voz de Clara. Pero no fue en altavoz, no fue por el celular, no fue desde ningún dispositivo. Fue clara, directa, como si hubiera salido del aire o como si ella estuviera justo ahí en el asiento trasero. Escuché su voz con total nitidez diciendo: «Ya van a llegar, estoy asustada». Su tono fue lo que más me impactó. Era la forma exacta en que habla cuando está al borde de las lágrimas, preocupada, vulnerable. Lo reconocí al instante. Esa frase, con ese tono, se me quedó grabada como si alguien la hubiera dicho en mi oído. Me giré de inmediato para ver el asiento de atrás. Obviamente, no había nadie. Mi papá notó mi expresión, pero no dijo nada porque justo 2 segundos después sonó su celular. Lo tenía conectado al auto, así que vimos el nombre en la pantalla: Clara. Atendió, puso altavoz y ahí estaba, su voz otra vez. «Ya van a llegar, estoy asustada». La misma frase, el mismo tono, la misma urgencia, como si la escena se hubiera repetido, como si me hubieran dado un adelanto de lo que iba a pasar, segundos antes de que realmente sucediera. Me quedé helada. Miré a mi papá con los ojos bien abiertos, y él también tenía cara de confusión. Clara explicó que había escuchado ruidos raros en la casa, que sintió como si alguien caminara por el pasillo, aunque ella estaba segura de que no había nadie más. No eran pasos normales, dijo, eran como arrastrados, como si alguien caminara descalzo arrastrando los pies. También dijo que por un momento sintió que la televisión se apagaba y encendía sola, pero cuando fue a mirar, estaba bien. Le dije que ya íbamos a llegar, que no se preocupara, y colgamos. Me quedé pensando en lo que había pasado. No podía dejar de preguntarme, ¿cómo fue posible que yo escuchara su voz antes de que llamara? No fue una corazonada, no fue una sensación vaga, fue su voz, exacta, con su tono, con sus palabras. No tenía sentido. Cuando llegamos a casa, Clara nos esperaba en la puerta. Se notaba nerviosa, con los ojos bien abiertos y la respiración agitada. Se me tiró encima, apenas bajé del auto, como si el miedo recién se disipara al verme. Le pregunté si estaba bien, y solo asintió, pero no quiso volver a entrar sola. Esa noche, después de que se durmió, le conté a mi papá lo que había pasado. Le dije que había escuchado la frase antes de que sonara el teléfono, como si la voz de Clara hubiera llegado antes que la llamada. Me miró un momento en silencio y solo dijo: «A veces, no sé, hay cosas que no entendemos». Y no hablamos más del tema. Desde entonces he estado dándole vueltas. ¿Fue una especie de premonición? ¿Una coincidencia extrañísima? ¿O una falla en cómo percibimos el tiempo y el espacio? Y si hay momentos en los que una emoción intensa, como el miedo real de Clara, se adelanta a los medios normales de comunicación. Lo que sea que pasó me hizo replantearme muchas cosas, porque por un instante algo rompió las reglas, y por más que intente explicarlo, hay una parte de mí que simplemente acepta que algo raro pasó ese día. Acababa de cumplir 22 años cuando mis padres vendieron la casa donde crecimos y se mudaron a una propiedad más grande en las afueras, a unos 40 minutos del pueblo. Era un terreno bastante amplio, con árboles, pasto alto y un viejo cobertizo grande a unos metros de la casa principal. Tenía algo de encanto rústico, pero también algo raro.
No sé cómo explicarlo, desde el primer día me daba una ligera incomodidad, como esa sensación que uno tiene cuando entra a una habitación y siente que alguien más acaba de salir. Mis padres me ofrecieron quedarme en una de las habitaciones de la casa, pero yo ya me sentía grande y quería mi propio espacio, así que decidí instalarme en ese cobertizo y convertirlo en mi mini apartamento. Le puse una alfombra, un escritorio, una pequeña heladera y llevé mi computadora. Era básico, pero mío. Por suerte tenía conmigo a Max, mi perro, un mestizo de tamaño mediano, leal y buen compañero. Dormía a mis pies cuando estaba en la computadora y siempre estaba alerta. No ladraba mucho, pero si algo le parecía raro, se notaba de inmediato. Su presencia hacía que esa incomodidad del cobertizo no me molestara tanto. Pasaron un par de semanas, yo estaba adaptándome a la nueva rutina, buscando trabajo y pasando muchas noches viendo videos, jugando en la compu o navegando sin rumbo. Una noche en particular, más o menos a las 2 de la mañana, estaba frente al monitor. Max dormía como una piedra en el suelo y yo me di cuenta de que necesitaba ir al baño. Como el cobertizo no tenía baño propio, simplemente salía y orinaba detrás, en una zona donde no había visibilidad desde la casa. Salí con tranquilidad. Era una de esas noches frías pero limpias, donde el cielo está tan despejado que parece falso. Miles de estrellas, silencio absoluto, salvo por el sonido muy lejano de los grillos. Me quedé unos segundos mirando hacia arriba, respirando el aire fresco. Todo se sentía en calma, hasta que, de la nada, escuché un golpe seco. La puerta del cobertizo se cerró de golpe detrás de mí. Me giré enseguida. No fue un golpe suave ni un portazo por el viento. Fue como si alguien desde adentro la hubiera cerrado con fuerza. Me apuré a abrirla, pero no se movía. Giré la manija, empujé, tiré, nada. Estaba trabada. Ahí fue cuando escuché el primer gruñido de Max. No era un ladrido todavía. Era un gruñido bajo, como cuando algo no le gusta, pero aún está evaluando si es una amenaza. Me agaché un poco y pegué el oído a la puerta, llamándolo por su nombre. Su gruñido se intensificó. Después, ladridos, fuertes, furiosos. Yo ya estaba en modo pánico. Debo decir que no soy un tipo pequeño. Mido 1,95 m, siempre fui deportista y tengo bastante fuerza. Así que me alejé un poco y embestí la puerta con el hombro, con todas mis ganas. No se movió ni un centímetro. Del otro lado, Max ladraba como si algo estuviera con él, como si estuviera defendiendo su espacio. De repente, sus ladridos cambiaron. De fuertes pasaron a entrecortados, luego a gemidos, después a un quejido suave y finalmente a silencio absoluto. Ese momento fue horrible, el tipo de silencio que grita. Con todo el miedo y desesperación del mundo, me lancé una última vez contra la puerta. Esta vez con un grito, como si eso pudiera darme más fuerza. Sentí que algo cedía. El pestillo reventó y la puerta voló abierta. Entré corriendo, esperando lo peor, esperando encontrar desorden, a Max herido o lo que fuera que le había hecho callar. Pero no. Todo estaba exactamente igual que como lo había dejado. La computadora seguía encendida. El vaso de agua sobre el escritorio no se había movido ni un milímetro, y ahí, a mis pies, Max dormía plácidamente, como si nada hubiera pasado. Levantó apenas una oreja al verme entrar, como diciendo, ¿todo bien? Me quedé congelado en la entrada, todo mi cuerpo temblaba. No sabía si estaba en shock o si algo en mi cabeza se había roto. Revisé cada rincón del cobertizo, nada fuera de lugar, absolutamente nada. Me senté. Respiré hondo, intenté procesar. ¿Había imaginado todo eso? No podía haberlo soñado, estaba completamente despierto. Tal vez un episodio de ansiedad, alucinación, pero entonces, ¿cómo se había trabado la puerta? ¿Cómo se había abierto solo después de embestirla con tanta fuerza? Esa fue, sin dudas, la noche más rara que viví. No se lo conté a mis padres, ni a nadie por mucho tiempo. Me daba vergüenza y también miedo. Como si decirlo en voz alta le diera más poder a lo que fuera que pasó. Eventualmente me mudé del cobertizo a una habitación en la casa. Max también parecía más tranquilo adentro. Ya no quise seguir desafiando esa extraña sensación. Hasta hoy no tengo ni idea de qué fue lo que pasó esa noche, pero sé con total seguridad que algo raro hubo, algo que no encaja del todo en este mundo, y no fue mi imaginación.
Siempre he sido una persona de rutinas. Me gusta la previsibilidad, el orden que me brinda la vida en la oficina y el ritmo constante que marca la ciudad. Trabajo en un edificio de oficinas en el centro, rodeada de gente que, como yo, se mueve en horarios y caminos tan fijos que casi podrían medirse con un reloj. Para mí, la rutina era un refugio, una manera de sentir que el caos urbano no podía desbordarme. Mi vida diaria siempre fue bastante sencilla. Me levanto temprano, preparo un café rápido, recojo mi mochila y camino las mismas calles de siempre. Conozco cada esquina, cada cafetería y cada rostro que cruza por el camino. No me gustan los cambios bruscos ni las sorpresas, prefiero lo conocido. Sin embargo, todo eso cambió una mañana que parecía, de entrada, ser igual a cualquier otra. Esa mañana me levanté con el sueño todavía pegado, cansada después de una semana agotadora. No tenía ganas de pensar mucho, solo quería llegar a la oficina y hacer mi trabajo. Salí de mi departamento como siempre, crucé la calle y doblé la esquina. Pero entonces sentí algo raro, un impulso extraño que no había experimentado antes. No era un simple capricho, era como si una voz interior me dijera, «Ve por aquí». Me detuve, miré la calle frente a mí y justo ahí vi un callejón que nunca antes había notado. Estaba escondido entre dos edificios viejos, con las paredes llenas de grafitis y basura acumulada. Nada parecía especial, pero me llamó la atención. La curiosidad fue más fuerte que el miedo. Sin pensarlo mucho, me desvié hacia ese callejón. Avancé unos 15 pasos y entonces todo cambió. No puedo explicarlo bien, pero sentí que mi mente se desconectaba de mi cuerpo. Fue como si dejara de ser yo, como si mi conciencia flotara en un lugar extraño, sin forma ni límites. Mi visión se volvió un caos de colores y formas extrañas, y una sensación de irrealidad me envolvió completamente. Fue aterrador y fascinante a la vez. En medio de ese extraño estado, apareció un grupo de figuras frente a mí. En mi mente parecían hombres de negocios, con trajes oscuros y corbatas, pero había algo inquietante en ellos. No se movían con naturalidad. Sus expresiones eran de sorpresa y miedo, como si no quisieran que yo los viera. Uno de ellos hizo un gesto rápido y de repente todo se volvió negro, como si alguien apagara la luz de golpe. Cuando recuperé la conciencia, estaba en la calle por la que siempre voy al trabajo, como si nada hubiera pasado, pero yo ya no era la misma. Sentí una mezcla de náuseas, miedo y confusión. Mis manos temblaban y el corazón me latía con fuerza. No sabía qué pensar. ¿Había sido una alucinación? ¿Un sueño extraño? No había tomado nada, no estaba enferma, pero había algo más, la sensación de que esos hombres me habían observado y atrapado, aunque me dejaron ir. Me sentí como un experimento, una presa liberada sin querer. Durante el resto del día me fue imposible concentrarme en mi trabajo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos rostros sorprendidos, esas miradas que me atravesaban. Me sentía vigilada, como si algo o alguien estuviera pendiente de mí, invisible pero presente. Las semanas que siguieron fueron un infierno para mi mente. Intenté mantener la normalidad, pero pequeños detalles empezaron a descontrolarme. Cosas que desaparecían y luego aparecían en lugares diferentes. Conversaciones que no recordaba haber tenido, objetos que parecían cambiar de sitio sin explicación. Momentos en los que la realidad se sentía errática, como si tuviera fallas o glitches. Empecé a buscar respuestas. Leí sobre experiencias similares, gente que hablaba de fallas en la Matrix, de ser observados por entidades invisibles. A veces me sentía paranoica, pero no podía ignorar esa extraña verdad que sentía al fondo de mí. Hoy, cuando paso cerca de ese callejón, una mezcla de miedo y fascinación me invade. Siento una necesidad casi obsesiva de regresar, de entender qué fue exactamente lo que pasó en ese instante en que mi vida se dividió en un antes y un después. ¿Fue real? ¿Lo imaginé? No lo sé. Pero algo dentro de mí sabe que me topé con algo que rompe las reglas de lo que creemos posible. Y aunque intento seguir con mi vida, con mis rutinas, sé que hay un misterio que me acompaña. Cada vez que siento ese déjà vu intenso o ese frío en la espalda, recuerdo que la realidad puede ser mucho más extraña de lo que creemos. Siempre pensé que tenía los pies bien puestos sobre la tierra. No era escéptico en el sentido estricto, pero tampoco me dejaba llevar por cualquier historia rara que me contaran. Me gustaba entender cómo funcionaban las cosas, buscar explicaciones lógicas.
Pero también he aprendido con los años que no todo en la vida encaja perfectamente en un esquema. A veces lo inexplicable toca la puerta y uno tiene que estar dispuesto, aunque sea por un momento, a no cerrarla de golpe. Ese domingo empezó como cualquiera. Ana había salido con una amiga a tomar café y yo estaba en casa, solo, sin planes. Me recosté en el sofá y simplemente me quedé mirando el techo, dejando que el silencio llenara el espacio. No había bebido nada, no estaba enfermo ni particularmente cansado. Todo era normal, hasta que no lo fue. Sentí algo extraño, no miedo, no ansiedad, era más como una urgencia, un tirón suave, casi físico, que me pedía, no, exigía, que saliera al jardín. No pude ignorarlo. Me quité los zapatos y caminé descalzo sobre el piso frío, como si mis pies supieran a dónde ir. El sol ya estaba bajando, esa luz dorada y tranquila de la tarde se deslizaba por todo el jardín. Pero en cuanto mis pies tocaron el césped, todo cambió. El aire se volvió denso, como si lo pudiera cortar con la mano. Los sonidos disminuyeron. Ya no escuchaba los autos a lo lejos, ni los pájaros, ni el zumbido de la electricidad de la casa. Era como si el mundo se hubiera metido dentro de una burbuja, y dentro de esa burbuja algo vibraba. Un zumbido bajo, apenas perceptible pero constante, como si el universo estuviera afinando una cuerda invisible. Entonces sucedió. La realidad se dobló. No sé cómo explicarlo, no vi luces, no sentí que mi cuerpo flotara en el sentido tradicional. Fue más bien una transición, de estar en mí, a no estarlo. Mi conciencia se expandió, me convertí en algo más, en alguien más, un pensamiento flotante, sin forma definida, en un espacio oscuro, denso y viscoso, como si estuviera dentro de una pesadilla, pero consciente, y no estaba solo. Había otros, no eran personas exactamente. Tenían forma humana, llevaban trajes, corbatas, parecían ejecutivos de una oficina imposible, pero sus rostros eran incompletos, borrosos, como si estuvieran hechos de humo espeso. Aún así podía sentir lo que emanaban, y lo que sentí fue miedo, no el mío, el de ellos. Me temían. Uno de ellos alzó la mano, bruscamente, y todo se apagó. Oscuridad total, silencio, una nada abrumadora. Lo siguiente que supe fue que estaba de pie en la acera, junto al buzón. Temblaba, no de frío, sino de desconcierto. Mi corazón golpeaba con fuerza, como si acabara de correr una maratón. Miré a mi alrededor. Todo parecía igual, hasta que vi mi auto. Era azul. Mi auto había sido rojo desde siempre. Tengo fotos, recuerdos, documentos del seguro. Lo sé porque fue una discusión eterna con Ana. Ella quería azul, yo insistí en el rojo. Y sin embargo, ahí estaba, azul, mismo modelo, mis placas, el mismo rayón en el guardabarros. Volví a casa tambaleando. Ana ya había llegado. Me miró con la misma sonrisa de siempre, me abrazó, habló como si todo fuera normal. Pero yo supe que algo no lo era. Era ella, sí, su rostro, su voz, su forma de caminar. Pero había un desajuste. Como si su energía estuviera sintonizada a una frecuencia levemente distinta. Me habló de una película que supuestamente habíamos ido a ver juntos. Según ella, nos había encantado. Yo no tenía el más mínimo recuerdo, ni una escena, ni el título, nada. Y no era una simple laguna mental. Es como si esa película nunca hubiese existido en mi historia. Había otros. No eran personas exactamente. Tenían forma humana, llevaban trajes, corbatas. Parecían ejecutivos de una oficina imposible, pero sus rostros eran incompletos, borrosos, como si estuvieran hechos de humo espeso. Aún así podía sentir lo que emanaban, y lo que sentí fue miedo, no el mío, el de ellos. Me temían. Uno de ellos alzó la mano, bruscamente, y todo se apagó. Oscuridad total, silencio, una nada abrumadora. Lo siguiente que supe fue que estaba de pie en la acera, junto al buzón. Temblaba. No de frío, sino de desconcierto. Mi corazón golpeaba con fuerza, como si acabara de correr una maratón. Miré a mi alrededor. Todo parecía igual, hasta que vi mi auto. Era azul. Mi auto había sido rojo desde siempre. Tengo fotos, recuerdos, documentos del seguro. Lo sé porque fue una discusión eterna con Ana. Ella quería azul, yo insistí en el rojo. Y sin embargo, ahí estaba. Azul. Mismo modelo. Mis placas, el mismo rayón en el guardabarros. Volví a casa tambaleando.
Ana ya había llegado. Me miró con la misma sonrisa de siempre, me abrazó, habló como si todo fuera normal. Pero yo supe que algo no lo era. Era ella, sí, su rostro, su voz, su forma de caminar. Pero había un desajuste, como si su energía estuviera sintonizada a una frecuencia levemente distinta. Me habló de una película que supuestamente habíamos ido a ver juntos. Según ella, nos había encantado. Yo no tenía el más mínimo recuerdo, ni una escena, ni el título, nada. Y no era una simple laguna mental. Es como si esa película nunca hubiese existido en mi historia. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.